que, ¿no?, la clasificación de los costos que puedan realizarse, bueno, se pueden realizar de varias formas, pero yo solamente he incluido de dos maneras, de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento, producto, proceso o línea de producción. Aunque aquí específicamente me he enfocado en producto, ¿no? Ya que lo que vamos a hacer es costeo del producto, por lo tanto me he enfocado en el producto. Entonces, de acuerdo a su identificación con el producto o cualquiera de estos, los costos pueden ser directos o indirectos. ¿Cuándo es directo? Cuando estos pueden identificarse plenamente con el producto o con el proceso. Se identifican plenamente con el producto o el proceso. ¿Ya? Ay, no, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿qué se identifica plenamente con el producto? La materia prima. ¿Qué se identifica plenamente con el proceso? Si, por ejemplo, fuera la producción de un servicio, ¿no? Por ejemplo, es un médico que da asistencia, ¿no?, consultas. Entonces, en el servicio, ¿qué se identifica plenamente con el proceso? Por ejemplo, el uso de su estetoscopio, ¿no? Entonces, son aquellos que se van a considerar de costo directo. Aunque el estetoscopio, por ejemplo, en este caso vendría a ser una herramienta que no se consideraría costo, ¿no? Porque esto es parte de la, ¿qué te digo?, de la inversión. El estetoscopio no se va a comprar en cada periodo del proceso. El estetoscopio se comprará uno cada 6 meses, 1 año, 2 años, no sé, el tiempo que dure, ¿no? Entonces, en ese caso no se considera como costo. Pero sí, por ejemplo, podrían ser las bajalenguas, ¿no? Eso se compra por cada periodo. Es descartable. Usas, botas, los guantes descartables, por ejemplo. ¿Bien? Se identifican plenamente con el producto, con el proceso o con una actividad o con una área, sección, departamento o centro de costos. Enfoquémonos acá, producto y proceso. Y los indirectos, pues lo que contradice esto, pues aquellos costos que no se identifican plenamente con el producto o el proceso, ¿no? No se identifican plenamente. En el producto, por ejemplo, ¿qué es aquello que no se identifica plenamente con el producto? Por ejemplo, el pago de alquiler de la planta. No está identificado plenamente con el producto. ¿No? Entonces, creo que les había mostrado estos ejemplos, ¿no? El sueldo del jefe del departamento de producción es indirecto, ¿no?, respecto al producto. El costo de mantenimiento de los equipos es indirecto respecto al producto. La materia prima, esa es directa. Los servicios públicos, indirectos al producto. Los salarios de los supervisores de producción, indirecto al producto. ¿Ya? También les he puesto esta otra clasificación de acuerdo con su comportamiento frente a cambios en el nivel de actividad. En el nivel de actividad. Fluctúa, ¿no?, la cantidad de actividad que realizamos. Dicho de otra manera, fluctúa la cantidad de productos que fabricamos. Entonces, en ese sentido, se habla de costos fijos y costos variables. Los que son fijos No sé si son os los conté que una en su vez cuando totalidad fui a... permanecen constantes dentro de un rango relevante de actividad o producción. Es decir, por ejemplo, el alquiler de la planta, produzcamos 100 Hola. unidades o produzcamos 1 millón de Tío, unidades, pero fue lo más el loco. precio que O sea, vamos a en pagar por el serio. alquiler será siempre el mismo. Eso es fijo. No, En cambio, el variable es aquel que escuchen, por favor, cambia en escuchen. relación De directa verdad, a fue cómo lo más cambia loco de mi el vida. Yo nivel estaba de súper nerviosa y me producción. decía, Por relájate, ejemplo, porque si pones duro la la mano cola de te va... obra directa. Si vamos a fabricar
100 ladrillos, necesitamos 10 hombres trabajando de manera directa. Y si vamos a fabricar 1000 ladrillos, entonces necesitaremos 100 hombres, ¿no? En relación directa. Entonces, esa mano de obra directa vendría a ser un costo variable, porque cambia en relación directa a cómo cambia el volumen de producción. Bien, entonces, de acuerdo al volumen que se produce o al nivel de actividad, podemos identificar como fijos y variables. La característica que tiene el costo fijo. Por ejemplo, si si un trabajador fabrica 10 ladrillos por hora, si un trabajador fabrica 10 ladrillos por hora, entonces, o mejor no, vamos a poner así. Si los 100 ladrillos lo fabrican 10 trabajadores, cada trabajador estaría atribuido 10 ladrillos por jornada, ¿ya? 10 ladrillos. Entonces, si en esa jornada hemos tenido 10 trabajadores, se han fabricado 100 ladrillos, entre esos 100 ladrillos, que vendría a ser el costo unitario del ladrillo, se tendría que pagar el alquiler del espacio, ¿ya? Vamos a poner que el alquiler del espacio por día es 100 soles. Si hemos fabricado 100 ladrillos, en esa jornada, esos 100 ladrillos tienen que pagar los 100 soles del alquiler del local. O sea, cada ladrillo debe pagar un sol por el alquiler del local. Pero ¿qué pasa si resulta que hemos contratado más gente y hemos fabricado más ladrillos? Hemos fabricado, por ejemplo, 500 ladrillos. ¿Ya? Y el pago del local diario sigue siendo 100 soles, eso no ha cambiado. Pero hemos fabricado 500 ladrillos. Entonces, si ahora estos 500 ladrillos tienen que cubrir el costo del alquiler del local, entonces cada ladrillo estará pagando 20 céntimos. A eso se refiere esta última parte. El valor por unidad cambia en relación indirecta con cambios en los niveles de actividad de producción, el nivel unitario, ¿no? Entonces, el costo unitario fijo, cuando fabricamos 100 ladrillos, es un sol. El costo unitario fijo, cuando fabricamos 500 ladrillos, es 20 céntimos. Eso sí está en cambio, pero en relación indirecta. Por acá podemos citar los siguientes ejemplos. Costos variables, la materia prima, los insumos, la mano de obra directa o al destajo, las comisiones sobre las ventas, los empaques, los fletes, ¿no? Otros gastos. Y en costos fijos, los sueldos y salarios que son fijos y sus respectivas prestaciones. Por ejemplo, el vigilante, la secretaria, el personal de limpieza, el alquiler del local de la planta, también el mantenimiento de las máquinas y equipos de producción, ¿va? También, ¿no? Entonces, las diferencias entre costos fijos y variables. Bueno, para entender esta tablita, esto que le estamos poniendo variable no tiene que ver con el costo. Esto es la característica, ¿no? El término por el cual están cambiando estos costos fijos y estos costos variables. Por ejemplo, característica del costo por unidad. Si lo vemos al costo fijo y al variable en relación a la característica del costo unitario, entonces en el costo fijo esto es variable. Ya te expliqué, ¿no? Precio por unidad. Costo fijo. Pago de local, 100 soles diarios. Si fabrico 100 ladrillos, cada ladrillo paga un sol. Pero si fabrico 500 ladrillos, cada ladrillo paga 20 céntimos. O sea, ¿cómo es ese costo fijo unitario? Variable. En cambio, en el costo variable, esto es fijo.
porque aquí se determina siempre en base a la cantidad, en base a la cantidad fabricada. Y la cantidad que se fija por producto es única, pues a eso se le llama fijo. Cambios del costo total, por ejemplo, el cambio del costo total, cuando el costo es fijo, el cambio es a largo o a mediano plazo. En cambio, si el costo es variable, el cambio de ese costo total es a corto plazo, en función del cambio de una actividad, ¿no? O el nivel de producción. En base a la controlabilidad, los costos fijos, todos los costos fijos son controlables respecto a la duración del servicio que presta la compañía. Son controlables. Mientras que los costos variables son controlables a corto plazo. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar propiamente en los métodos de costeo. En realidad, en el sílabo solamente nos piden dos costeos, ¿no? Por absorción y un costeo basado en actividades. Pero vamos a trabajar nosotros tres costeos, ¿ya? También vamos a incluir el costeo directo, ¿no? Ya que en realidad es el que más se practica, ¿no? Entonces, por eso vamos a incluirlo. Pero, ¿qué es lo que en concreto significa un costeo? Bien, entonces, en la imagen, lo que quiero mostrarles es que cuando una empresa fabrica un producto, ¿no? Esta empresa fabricó este producto, ahora su preocupación es determinar cuánto costó fabricar este producto. En base a cuánto costó, podrá también establecer a cuánto lo venderé. Aunque el cuánto lo venderé está más sujeto al mercado, pero igual tú tienes que saber cuánto costó. Es importante saber eso. ¿Qué pasa si el mercado dice esto? En el mercado se vende $1.50 la caja. Y cuando tú determinas tu precio, ya yo también lo voy a vender $1.50. No, mejor, como es producto de introducción, lo voy a dar $1.40. Y no has determinado cuánto costó. A la hora que determinas cuánto costó, ¿qué pasa si tu cuánto costó es $1.50 unitario? Y tú ya lo estás vendiendo a $1.40, estás generándole una pérdida. Para poder fijar el cuánto lo voy a vender, si bien es cierto la influencia viene del mercado, pero es importante que tú conozcas cuánto te costó a ti fabricarlo. Entonces, en ese sentido, para poder determinar el cuánto costó fabricar este producto, hacemos la valorización de los productos a través de los costeos. Entonces, el costeo es la valoración que le hacemos al producto fabricado a nivel de costos. Costeo, por eso dice su nombre bien claro, costeo, porque viene de costo. ¿Ya? Entonces acá no es tanto la fijación de precio, sino la determinación de cuánto costó fabricar. Entonces, el costo de los productos fabricados es el valor de todos los recursos que se han utilizado por el área de producción. Todos los recursos usados, directos e indirectos, fijos y variables, que se han utilizado en el área de producción. No tiene que ver con ventas ni administrativo, netamente producción. Entonces, para poder realizar un costeo, ¿ya? Para poder realizar un costeo, lo que requerimos es tener en consideración estos costos. Cuando voy a realizar el costeo
por absorción o costeo directo, necesito tomar en consideración estos elementos. ¿Ya? Entonces, dice, ¿no? Cualquier artículo, bien o producto tiene 3 elementos constitutivos de su costo total. ¿Ya? Esos elementos son, si tú te fijas, materiales directos y mano de obra directa, que vendrían a ser fijos o variables. Materia prima y mano de obra, ¿qué vendrían a ser fijo o variable? Sí, variable, ¿no? Variable también, claro, varía. ¿Qué pasa si los ladrillos? Si cada trabajador me fabrica 10 ladrillos y yo necesito 100, contrato 10. Y si necesito 200, ¿a cuántos contrato? ¿No? Entonces también es variable. ¿Ya? Voy a necesitar comprar más arcilla, más leña para quemar los ladrillos. Acá necesito más gente. Son variables. ¿Bien? Son directos o indirectos en ambos casos. ¿Son costos directos o indirectos? No se olviden que por definición lo directo es lo que tiene estrecha relación con el producto, ¿no? Participan en la preparación del producto de manera directa. ¿Son directos o indirectos? Los dos primeros. Ambos son directos. Son directos y son variables. Acá claramente lo dice su propia descripción. Son indirectos y entre estos indirectos sí voy a tener dos tipos, variables y fijos. A ver, denme un ejemplo de costo indirecto que participa en la fabricación pero que es variable. Indirecto, ¿ah? Un costo indirecto en la fabricación pero que es variable. Bueno, si no tienen en mente, acá podemos poner algunos ejemplos. Entonces, los costos indirectos de fabricación, ¿ya? También se llaman gastos generales de fabricación, los indirectos, ¿ah? Y son aquellos costos que deben cubrir una fábrica para la manufactura de un producto, aparte de los materiales y la mano de obra directa. No se olviden que estos dos son directos. Costos que se relacionan con todo el funcionamiento de la empresa y superan el proceso de fabricación de un producto en específico. Por ejemplo, las depreciaciones, las reparaciones, el mantenimiento, electricidad, etc. ¿Ya? Para las instalaciones y los equipos de producción. Las depreciaciones, o mejor algo que ustedes comprenden mejor, reparaciones y mantenimiento. Reparaciones y mantenimiento de las máquinas y equipos que tenemos en el área de producción. ¿En cuál de estos dos entra? ¿Indirecto, variable o fijo? ¿Será variable o fijo? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 。 . . 。 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 .
Variable tiene que cambiar en base al nivel de que cambia la producción. Fijo no cambia. Me refería a la reparación y mantenimiento. A ver. No va por ahí. No va por ahí, Maya. No va por ahí. ¿Ya? Comprar más maquinarias implicaría mayor inversión. Ya no estamos hablando del mismo negocio, sino de otro negocio. ¿Ya? Entonces, no va por ese lado. ¿Qué dice? ¿Cómo será la reparación y el mantenimiento? Claro, pero ¿con qué periodicidad se hace o cómo se programa una reparación o un mantenimiento? Ya, ¿cómo es en el caso de las computadoras y laptops? ¿Es en función al número de horas usadas o lo programas periódicamente, por ejemplo, mensual? Ya, en ese caso, ¿cómo sería ese costo? ¿Fijo o variable? Fijo, ¿no es cierto? Es fijo. ¿Ya? Entonces, puedes usar más horas o puedes usar menos horas, pero su mantenimiento lo das mensual. En el caso de que fuera, por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, una maquinaria de construcción, una Caterpillar, por ejemplo, que sea una retroexcavadora, el usuario, perdón, el fabricante, ¿cómo te sugiere hacer su mantenimiento? En ese caso, el usuario te sugiere hacer su mantenimiento por el número de horas o por el kilometraje usado. A los 1000 kilómetros, a los 5000 kilómetros y así sucesivamente, su mantenimiento. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con el nivel de producción. Está en función a cómo cambia el nivel de producción. En ese sentido, este se convierte en variable. O sea, no siempre voy a tener que este concepto reparación y mantenimiento va a ser una cosa fija. Puede también ser variable, pero no depende de la cantidad de máquinas que tienes y quieres adquirir más. Ya, no se supone que en el modelo del negocio, no se supone que si yo aumento mi capacidad, voy a aumentar comprando más máquinas. No compras más máquinas. Si compras más máquinas, ya no estamos hablando del mismo negocio, estamos hablando de otro negocio. ¿Ya? Respecto a la electricidad, ahí sí es fácil, ¿no? De medir. ¿Cómo será? ¿Variable o fijo? Y ahí sí ya no va a depender de nada. Ahí cómo es. En ese caso es variable, correcto. Variable. Ahí sí es variable, ¿ya? Ahí sí es variable, totalmente variable. Es un costo indirecto de fabricación, pero es variable. Las depreciaciones también se consideran fijas, porque la depreciación que se hace a la maquinaria no se hace, por ejemplo, en base al uso que le das, en base al tiempo que lo utilizas. Imagínate, tú puedes tener una máquina sin usar y ésta se está depreciando. ¿Ya? Entonces, la depreciación es una forma de recuperación de la inversión, pero que se realiza en forma programada durante todo su tiempo de vida útil.
Por ejemplo, hemos comprado una retroexcavadora que cuesta $180.000, ¿ya? Y que tiene un tiempo de vida útil de 18 años. ¿Eso qué quiere decir? Que su depreciación anual va a ser de, ¿cuánto sería? De $10.000 por año. ¿Ya? $10.000 por año. Depreciación anual. Depreciación anual. No importa si el primer año ha trabajado más que el segundo. No importa si el primer año no ha trabajado y solo empezó a trabajar a partir del segundo. No importa eso. No importa la cantidad de horas que trabaje este equipo o que no trabaje. Este se está depreciando en forma proporcional al tiempo de vida útil que tiene. Anualmente se deprecia $10.000. Si yo quiero calcular su depreciación mensual, lo que tendré que hacer es dividir esos $10.000 entre 12. Y eso vendrá a ser, al margen de que este mes no ha trabajado porque hemos estado en pandemia y no ha trabajado nada esta máquina, igual se está depreciando. Entonces, en ese caso, esa cantidad es fija. ¿Cuánto es la depreciación mensual de esta maquinaria? Es $10.000 entre 12. Eso es, trabaje o no trabaje, se use o no se use. La depreciación es una cantidad fija, ¿ya? En ese caso. Bueno, en realidad todas las depreciaciones son fijas. Los salarios y beneficios complementarios del personal de fabricación indirecta. ¿Ya? Personal de fabricación indirecta. Por ejemplo, el que limpia la planta, personal de limpieza, hace limpieza de la planta. Su sueldo de ese personal, ¿cómo es? Un costo indirecto, un costo indirecto fijo o variable. Claro, ya, muy bien, Maya, eso es fijo, ¿ya? Eso es fijo. Y sus beneficios también son fijos, porque los beneficios son proporcionales a la tasa fijada como sueldo. Si esto es fijo, esto va a ser fijo. Los supervisores de producción, manipuladores de materiales, ¿ya? Las garantías por calidad. Acá también, esto es un gasto fijo. Garantía por calidad, no es por la cantidad de productos que haces. ¿Ya? Acá se supone que tú te has comprado un sello de calidad y tu garantía de calidad está establecida para tu producto, para tu marca, más no para la cantidad de productos que haces. Bien. Los suministros de fábrica, servicios externos relacionados con la fabricación y otros costos relacionados con la fabricación. Esto dependerá, puede ser variable como también puede ser fijo. En el caso de suministros de fábrica, por ejemplo, estos vendrían a ser variables, ¿ya? Por ejemplo, pero a mayor detalle lo tenemos acá. Entonces, los costos indirectos de fabricación también se pueden clasificar en dos, entre variables y fijos, ¿no? Ya les he enseñado, ¿no? Cómo distinguir, ¿bien? Entonces, por ejemplo, para operar una planta que varía con el volumen de producción, listo. Costos que están asociados a la operación de la planta y que varían con el número de producción son variables. Y los costos de operar la planta, pero que no varían con el volumen de producción, son fijos. Por ejemplo, variables, suministros y electricidad para equipos, ¿no? Para los equipos de producción. Aquí, en costos fijos, el alquiler de la planta, el seguro, ¿no? Por ejemplo, la depreciación, ¿ya? Entonces, conociendo esa diferenciación de costos fijos, costos
variables, costos directos y costos indirectos. Entonces podemos hacer el costeo del producto. Aquí vamos a ver, hasta en este PPT solamente vamos a revisar dos métodos. El método del costeo por absorción y el método del costeo directo. ¿Ya? Hasta ahí vamos a tratar de avanzar esta ficha y luego voy a trabajar esta otra. Costeo basado en actividades, pero nos alcanza el tiempo. En el costeo basado o en el costeo por absorción, de estos 4 costos, así a grosso modo lo sería, directos e indirectos, variables, aquí fijo y variable. Estos 4 costos, que son los costos de un producto, el método por absorción los considera a los 4. Incluido estos costos que son indirectos de fabricación, fijos. Ya, incluido esto. Entonces, por eso se llama método de absorción. Un ejemplito, denme acá un ejemplito de un costo de fabricación indirecto que sea fijo. Ya, la depreciación, el pago del alquiler del local, ¿no? Ya está. ¿Listo? Entonces, a pesar de que podríamos considerar eso como un gasto, este método lo absorbe a este concepto y lo valora dentro del costo del producto. Esa es la característica fundamental de este método. Por eso se llama de absorción, porque absorbe ese costo indirecto de fabricación fijo, depreciación, alquiler del local, pago de los sueldos de personal indirecto, como por ejemplo supervisores, ¿no? Jefe de planta, personal de limpieza, personal de seguridad. En este caso, el producto puede absorber una amplia gama de costos fijos. ¿Cuáles son esa amplia gama de costos fijos? Entre los fijos estamos hablando de depreciación, pago de local, salarios, ¿no? Pago de seguros, ¿ya? Esto aquí es lo relevante. Absorbe esta amplia gama de costos fijos, también variables. Pero acá lo relevante es el costo fijo. Estos costos no se reconocen como gastos en el mes en que la entidad los paga. Ahí está un detalle muy importante. No son reconocidos como gastos en el mes en que la entidad los paga. Ve, no lo son. Pero se supone que el salario que yo le pago al personal es a fin de mes. Este no lo reconoce como gasto. Se supone que lo que yo le pago al arrendador de la planta es a fin de mes. No lo considero como gasto. Ese que estás efectuando ese gasto, ¿ya? No lo consideran. En cambio, permanecen en el inventario como un activo, ¿ya? Por ejemplo, si, mira, ve, hemos fabricado 100 ladrillos o tenemos 1000 ladrillos, ¿ya? Para fin de mes, justo antes de ayer. Ah, no, miento, el domingo, ¿no? Hasta el domingo teníamos 1000 ladrillos acumulados, ¿ya? Esos 1000 ladrillos están en el inventario, están en nuestro almacén. Tienen una valoración, su costeo. Ese ladrillo está cargando como parte de su costo estos costos fijos. Por decirlo así,
Si como costo fijo entre alquiler, entre salarios de personal indirecto, entre depreciaciones, estamos pagando por producto 10 soles, cada producto, cada ladrillo, bueno, que sea un sol, ya, cada ladrillo está cargando un sol, eso como si fuera un activo. Ustedes saben que lo que tengo en el inventario, lo que tengo en el almacén es activo. Esto lo vendo y lo convierto en efectivo, lo convierto en un ingreso para la empresa. Entonces, esos activos están cargando estos costos en el almacén. Recién se van a hacer efectivos cuando recién vendas esos productos. Si no lo vendes, eso está ahí cargado. Aunque no es del todo real, porque se supone que tu personal, el dueño del local, vendas o no vendas tus ladrillos, ellos te van a exigir su sueldo, te van a exigir el pago por alquiler. No te va a decir, ya muy bien, cuando vendas me pagas, no va a funcionar así. Sin embargo, eso está incluido en el almacén. Ahí está esperando a ser vendido para ser recuperado. Entonces, en este método, todos los costos de fabricación, tanto directos como indirectos, y entre los indirectos variables y fijos, en cambio los directos, ¿de qué naturaleza son los directos? O sea, los materiales y la mano de obra. ¿De qué manera son los directos? ¿Variables o fijos? ¿O variables y fijos? Claro, solo variables. Estos son solo variables. Y los indirectos sí son variables y fijos, ¿no? Se incluyen en el costo del producto. Acá todos se incluyen en el costo del producto, incluido estos. Ya, esta es la diferencia. Así como se excluyen todos los costos que no son de fabricación. Todo costo que no es de fabricación acá no entra. Por ejemplo, el pago de los salarios del personal administrativo y del personal de ventas. No entra, no se costea como parte del producto. Nada que tenga que ver con lo externo a la fabricación. Ya, nada. Por ejemplo, consumo de energía en las áreas administrativas y ventas no se considera. ¿Ya? La característica básica de este método es la distinción que se hace entre el producto y los costos del producto. Es decir, los costos que son de fabricación y los que no lo son. Aquí es plenamente costos de fabricación, nada más. Los estándares de contabilidad requieren este tipo de cálculo de costos para crear una valoración de inventario que se indica en el balance general de la organización. En este método de costeo por absorción, corresponde al tipo de sistemas de costos más aplicados en la actualidad. La característica fundamental está dada por el hecho de que los costos de producción unitarios involucran tanto los costos fijos generados por la empresa en un periodo. Eso es lo que le hace atractivo a este método, involucrar estos costos fijos. Ojo, costos fijos de fabricación, ¿no? Vamos a poner aquí costos fijos de fabricación. ¿Ya? Como costos variables invertidos en la producción de artículos. ¿Ya? Eso es lo que le hace atractivo a este método. Entonces, en conclusión, podemos decir que este método de costeo por absorción involucra estos 4 costos. Todos costos de fabricación. Todos.
directos, indirectos. Estos dos variables, este variable y este fijo. ¿Ya? Todo ello incluye el costeo por absorción. Ahora, el método de costeo directo, a diferencia de la absorción, ¿ya? Lo único que hace es no considerar los costos indirectos de fabricación fijos. No lo toma en cuenta. ¿Ya? No lo considera. ¿Ya? Esto lo descarta. Definitivamente esto lo descarta. ¿Ya? Eso es lo que le diferencia. Por eso podemos decir, el costo de producción unitario involucra exclusivamente costos variables necesarios para la manufactura de los artículos. Costos variables, es decir, materiales directos y mano de obra directa. ¿Ya? Los costos variables. Ah, bueno, si es variable, también acá estamos incluyendo los costos indirectos de fabricación. Pero que sean variables. Sí o sí, variable. Nada que sea fijo. ¿Ya? Es decir, solo se consideran como costos del producto aquellos que varían junto con el nivel de producción. Puro variables. Nada más. Bien. Los costos fijos no forman parte del costo de producción unitario. Costos fijos de fabricación. ¿Ya? No forman parte del costo del producto, del costo de producción unitario. Y se consideran como un costo del periodo, cargándose contra el ingreso del periodo al que está asociado. Dicho de otra manera, esto se considera como un gasto. El costo directo se utiliza para la presentación de información interna de la empresa. Entonces, en resumen, tenemos esto. El costeo directo no involucra los costos indirectos de fabricación fijos. Solo trabaja con estos tres costos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los estados financieros, ¿sí? Y estamos haciendo la valoración o la valorización del inventario fabricado. Entonces, si el costeo es por absorción, considere estos cuatro costos y la suma de estos cuatro costos nos da el valor del inventario unitario. Eso multiplicado por la cantidad de producción es un valor que se registra en el balance general. Dicho de otra manera, en el estado de situación financiera. Porque no te olvides que esto está representado como los activos. No te olvides que estos son los activos. El valor de tu inventario, esto que se encuentra en almacén. Esto está en almacén. Mientras que si haces un costeo directo, no, en el costeo directo, solamente la suma de estos tres será el valor del inventario unitario. Lo multiplicas por la cantidad de producción y será el valor del inventario total que tienes en almacén a nivel de artículos por vender. ¿Ya? Y eso será lo que va al balance como activo, pues activo, en este caso activo realizable, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿a dónde entran estos costos indirectos de fabricación? Estos entran al estado de resultados. En este caso, balance, cuyo nombre correcto es estado de situación financiera.
¿ya? Sino que por efectos de tamaño le he puesto solamente balance y encima es balance general. ¿Ya? Esto entra en el estado financiero del estado de resultados. Entonces, si queremos establecer algunas diferencias entre estos dos costeos, ¿ya? La diferencia principal o las diferencias principales son las siguientes. El costeo por absorción toma estos costos fijos de producción o de fabricación, ¿ya? Y los distribuye en forma uniforme entre todas las unidades producidas. Es lo que te decía hace minutos atrás, ¿no? Si has fabricado 100 ladrillos y el alquiler por local pagamos 100 soles, cada ladrillo le asignamos el valor de 1 sol. Si hemos fabricado 500 ladrillos, ahora cada ladrillo por concepto de costo fijo de producción, es decir, pago por alquiler, ahí le atribuimos 20 céntimos. Entonces, el costeo por absorción hace eso. Divide estos costos fijos entre todas las unidades producidas. En el costeo directo, considera los costos fijos de producción como gasto del periodo. ¿Ya? Considera los costos fijos de producción como gastos del periodo. No lo incluye en el costeo del producto. Vamos a poner aquí, no se incluye en el costo del producto. No se incluye en el costo del producto. Y ahora tengo una línea más. Bueno, vamos a subir un poquito, ¿ya? Ya está. Y acá, ¿qué me pasó? Ya. Ahora, en la evaluación de los inventarios, incluye tanto costos fijos como variables. Acá sí o sí se están incluyendo costos fijos. Ojo, de fabricación, no olvidarse el término de fabricación. Acá se incluye costos fijos. Esto hace que se repercuta en el balance general en cuanto en la cuenta de los inventarios. O sea, estamos incluyendo más en términos de inventarios. ¿Ya? Estamos incluyendo más en términos de inventarios. Si fueran los ladrillos, los 100 ladrillos, estaríamos incluyendo 1 sol más por cada ladrillo. Por los 100 ladrillos estaríamos incluyendo 100 soles más por los 100 ladrillos como concepto de inventario. ¿Ya? Así que también en el estado de resultados, en la cuenta de costo de ventas. ¿Ya? Acá también afecta en el costo de ventas. ¿Qué más? En el costeo directo solo considera los costos variables para evaluar los inventarios. ¿Ya? Solo considera costos variables para evaluar los inventarios. Las utilidades pueden ser modificadas de un periodo a otro, con aumentos o disminuciones en los inventarios. Se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y viceversa. Para presentar la información en los estados de resultados, según el costeo por absorción, se utiliza el siguiente esquema o fórmula. Ventas menos costo de ventas igual a utilidad bruta, menos gastos de operación igual a utilidad de operación. En el costeo directo, ventas menos costos variables igual a margen de contribución, menos los costos fijos, utilidad de operación. ¿Ya?
algunos efectos que tiene sobre la utilidad de operación. ¿Ya? Entonces, acá podemos hacer un pequeño análisis. Observa que tengo 5 unidades producidas y 5 unidades vendidas. En un esquema como este, si las unidades producidas son iguales a las unidades vendidas, es decir, todo lo que hemos producido hemos vendido, entonces la utilidad de operación con el costeo por absorción será igual que la utilidad de operación con el costeo directo. Si la figura fuera, si tengo más unidades producidas y he vendido menos, ¿ya? No he vendido todo lo que he producido, entonces la utilidad de la operación con el costeo por absorción también será mayor que la utilidad de la operación con el costeo directo. Y finalmente, si las unidades producidas son menores a las unidades vendidas, entonces la utilidad de operación con el costeo por absorción también será menor a la utilidad de operación con el costeo directo. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Miss? Que produzco 5 y vendo 10. ¿Cómo es posible? Claro que es posible. Producir 5 y vender 10. ¿Cómo es posible? Puede que tengas un inventario inicial. Ojo, esto es producido en un periodo de tiempo. Pero ¿qué pasa si del periodo anterior no he vendido todo y me queda inventario? Ese inventario puede sumarse aquí y puedo venderlo todo. Así que sí cabe la posibilidad. ¿Ya? Entonces, para organizar la información y para poder determinar el costeo, usando estos dos métodos, ¿ya? He diseñado el siguiente ejercicio. Ejemplo, fabricamos 200 unidades de cierto producto donde se requieren o se han requerido en términos monetarios 2.000 soles en materiales directos. Aquí ya lo he ido sacando en términos unitarios. Si pago 2.000 en materiales directos y he fabricado 200 unidades, entonces 10 soles por cada unidad. ¿Ya? Se paga 1.600 en mano de obra directa, 200 por los 1.600, entre los 200, 8 soles por unidad. 800 soles en costos indirectos de fabricación variables. Eso implica que por cada unidad sería 4 soles. No es otra cosa que la división de 800 entre 200. Y 1.000 soles en costos indirectos de fabricación fijos. Dicho de otra manera, 5 soles por unidad, ¿no? Entendiendo que esto se paga por las 200 unidades. Y vamos a determinar el costo unitario del producto, utilizando los dos métodos aprendidos. Entonces acá yo ya tengo una tabla resumen. No te olvides que para el costeo producto consideras estos 4 costos: materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, variables, costos indirectos de fabricación fijos. En el costeo por absorción se incluyen los 4. En el costeo directo no incluye este último. Entonces, por unidad, el costo de nuestro producto, según el costeo por absorción, serían 27 soles. Por el costeo directo sería 22 soles. Esto es el valor con el que nuestro producto va a ingresar al almacén y será el valor de nuestro inventario. Como nosotros tenemos 200 productos, 200 unidades, significa que 27 por 200 sería 5.400 soles que estaríamos registrando como inventario en nuestro almacén, según este costeo, y 4.400 según este costeo. Si te das cuenta, ahí está la diferencia de los 1.000 soles que representan estos costos indirectos de fabricación. ¿Entendible hasta ahí? Como verán, no es nada difícil, bastante sencillo. Acá el punto es conocer adecuadamente
la clasificación de los costos, ¿no? Porque ahí es donde vamos a tener el problema. A ver, ¿hasta ahí todo claro, jóvenes? Bueno, por acá les he puesto una fórmula para calcular la utilidad de la operación. Ventas, costo de ventas. Se supone que si esto es por absorción, este costo de ventas solamente debe involucrar tanto a todos los costos que se han involucrado, pues, ¿no? O sea, estos 4. Mientras que en el costeo directo, solamente los variables. Mano de obra, ¿no? Con materiales directos y los costos indirectos variables. Luego le vamos a restar otros costos fijos y acá otros gastos que se llaman de operación. Esto, gastos de operación o estos costos fijos, provienen de otras áreas administrativas y de ventas, ¿ya? Esto se llama gastos de operación. Aplicando esas fórmulas, vamos a tener lo siguiente. En el supuesto de que la empresa, no hubiera vendido nada en el periodo. No vendió nada. ¿Cuánto tenía de producción? 200 unidades, ¿no? No vendió nada. ¿Ya? No vendió nada. Entonces, en venta, ¿cuánto tiene? Ingresos por venta, nada, pues. Acá, entre los costos de explotación, así le vamos a llamar en términos generales a estos dos conceptos, costos de ventas y costos variables. Ya, costos. ¿Dónde estamos acá? Entonces, en eso, en el costeo por absorción, no estaríamos considerando nada. Aquí se estaría considerando esos 1000 soles que corresponde a los costos fijos, ya, que no hemos sumado. Se pone entre paréntesis para representar una cantidad que está haciendo que disminuya. ¿No? Recuerda que ya pagaste, ya has terminado tu periodo, ya estamos 3 de noviembre, esto ya hemos pagado. Esto que le corresponde al alquiler del local ya hemos pagado. Así que esto ya es una salida. Esto, para representar que es una cantidad negativa, se pone entre paréntesis. Hacemos esto, venta menos costos. Ve acá, fíjate en tu formulita. Después de hacer eso, obtenemos la diferencia que es la utilidad bruta o el margen de contribución con la resta. Entonces, acá que voy a restar 0 menos 0 me va a dar 0. Aquí que voy a restar 0 menos 1000 me va a dar el menos 1000. ¿Ya? Acá está. Bien. Me queda el menos 1000 como utilidad bruta. Ahora, aquí le sumo esos otros gastos que derivan de otras áreas, como la administrativa y ventas. También tenía ahí mi personal, también tenía mi consumo. Ahí se paga fijo en electricidad y mensualmente pago 500 soles. No, sí, pues mensualmente, ¿no? Pago, o por el periodo pago 500 soles. Eso sí tengo que pagarlo tanto en el costeo por absorción como en el costeo directo. ¿Por qué? Porque esto no corresponde al costeo del producto. Entonces, ahí está. Como es un gasto, con paréntesis para indicar que es una cantidad negativa. Nunca uses el signo menos. No vayas a poner aquí negativo. Eso no se hace. Se usa paréntesis para representar cantidades negativas. Una vez que estoy restando esto, ¿qué dice la formulita? Hacemos el igual. Utilidad de operación. Así que hallamos el igual.
En este caso hay que sumar estas dos cantidades negativas, las sumamos, me da 1500. Acá sumo 0 más 500, me da 500. Como no he vendido nada, solamente he tenido gastos durante el mes. ¿Ve? Lo que en el estado de resultados se estaría traduciendo como, en este caso, como pérdida. En este caso es utilidad, pérdida. Claro, el estado dice claramente, ¿no? Es estado de resultados. Así que aquí iría, en vez de utilidad, iría el resultado. Y el resultado en este caso para nosotros es una pérdida. Pero fíjate la variación. Se supone que en el costeo por absorción solo pierdo 500 y en el costeo directo solo pierdo 1500. ¿Mm? ¿Ya? ¿Y dónde está esa diferencia, los 1000? Está pues justamente acá. Acá hay 5400 y 4400. Estos 5400 más estos 500 gastados serían 5900. Estos 4400 más estos 1500 nos dan los 5900. Si te fijas, a la hora, ambas tienen que salir la misma cantidad. Bien, hasta ahí todo claro, jóvenes. ¿Mm? ¿Todo claro? Ok, ya, entonces no se olviden, ¿ah? Son cositas sencillitas que van a tener que rendir en su evaluación. Entonces ahora pasamos al costeo ABC. Pero antes regálenme un par de minutos, necesito agua, ya estoy que... Ya no hablo ya. Ya no hablo.